Bueno, seguimos. Como habréis podido comprobar en el último hilo que he establecido en X, he destacado un hilo de corrupción del PSOE, mayoritariamente como siempre, que le he llamado corrupción covidiana. ¿Y por qué le he llamado corrupción covidiana? Porque dentro de toda la inmensa trama de corrupción que es la organización criminal del PSOE, o las tramas superpuestas de corrupción, tenemos la corrupción covidiana, que es la que está saliendo ahora a raíz del caso Koldo, del caso Ábalos y del caso Ángel Víctor Torres, Angelito caído. Como bien sabéis, yo estuve allí en Fuerteventura hace ya 3 años, estuve año y medio, y tuve la ocurrencia de hacer vídeos contra la corrupción española sin saber que estaba en uno de los nidos de corrupción de toda España, porque de allí, precisamente de Fuerteventura, es Tito Berni y toda su mafia, ¿no? También, por aquella época, era la época donde hacían confinamientos, acusaban a quienes no nos queríamos vacunar de criminales, cuando ahora se está viendo que los verdaderos criminales son los que vacunaron a todo el mundo, ¿verdad? Y si no, mirar los datos del MOMO, del Observatorio de Mortandad español, y el número extra de muertes, ¿no?, que hay desde que vacunaron a la mayor parte de la población, menos de los que dicen. Yo calculo que un 60-70%, porque muchos mintieron, dijeron que se vacunaron y no se vacunaron, y otros les dieron placebo. Afortunadamente todavía quedan personas con corazón dentro de la sanidad, no demasiadas, pero algunas quedan. Y de ahí pues todo lo que ha venido después, ¿no? La sumisión de muchos españoles, la cobardía, la hipocresía, la falsedad, el falso orgullo, que a muchos los ha llevado a la tumba, por cierto. Y así seguimos, pero cada día está más claro que la gente no se muere por casualidad. Hay muchos responsables, entre ellos esta misma plataforma, que ha estado censurando a muchas personas que han intentado informar sobre el tema, pero sobre este tema tenéis otro hilo que también voy a destacar aquí debajo, ¿no?, en los comentarios de aquí, y también en X, sobre todo, desde X, que es donde publico más los vídeos, donde veréis también multitud de pruebas y de ejemplos de cómo cae la gente muerta, ¿no?, en ruedas de prensa, en eventos deportivos, por la calle, en partidos de fútbol, etc. Y que eso no es casualidad, eso no pasaba antes del COVID, eso pasa desde que la gente se vacuna. También deciros que para aquellos desinformadores que siguen diciendo que una parte de la falsa mortalidad que nos vendieron provocada por el COVID es cierta y la otra es falsa, no, todo es falso. El 70% de las muertes fueron provocadas por dejar abandonados a su suerte a los abuelos en las residencias, Pablo Iglesias, que eres el máximo responsable tú, y te has ido de rositas. Y el resto eran personas que morían por otras enfermedades y que las añadieron con las falsas pruebas de PCR. Pero lo más grave de todo es que el virus del COVID nunca existió. Fue una operación político-militar y económica, evidentemente, fomentada por los globalistas, por el cabal, ¿no?, y llevada a pies juntillas al dictar, ¿no?, por todos estos hijos de puta que tenemos de líderes mundiales, ¿no?, empezando por Pedro Sánchez, siguiendo por Justin Trudeau y acabando por el Biden y toda esta gentuza, ¿no?, que son básicamente psicópatas o ni siquiera saben dónde están, ¿no?, como el señor Biden. Deciros que se han producido cambios, que se han debido evidentemente a la victoria de Trump, a las 3 victorias, porque una de ellas la manipularon, como han manipulado tantas elecciones, ¿no?, como las últimas elecciones generales españolas, donde habían ganado la suma de PP y Vox y manipularon el voto electoral, no desde Correos, sino desde Indra, pero la mala imagen se la comió Correos, que fueron los que recopilaron el voto electoral. Os quiero recordar que el voto electoral se cuenta cuando se abre en las mesas electorales, pero es Indra el que envía los datos. ¿Lo pilláis? De esto ha hablado mucha gente, Guillermo Rocafort, ¿cómo se llama este? El otro, bueno, mucha gente ha hablado de esto ya. Iker Jiménez, ¿quién más? El abogado contra la demagogia, este que ahora no me acuerdo, que también, bueno, da igual, ya sabéis. Y tenían razón, yo estuve en el escrutinio electoral. Y eso también se puede llamar corrupción covidiana, porque fue en aquella época, ¿no? Pero bueno, en todo caso, la corrupción covidiana se basa básicamente en todo el dinero que robaron mientras nos estaban puteando vivos a los españoles con gilipolleces como lo del 1,5 metros, como la mascarilla, que no sirve para nada, como los confinamientos, que volvió medio loca a mucha gente, y a otras pues nos acabaron de despertar, según como se mire. Ellos estaban
trapicheando, pues os hablo evidentemente del señor Ángel Víctor Torres, del señor Ábalos, del señor Pedro Sánchez, del señor Illa y la señora Margarita Robles, que eran los que tenían los superministerios aquellos que crearon para el momento, y crearon una situación de emergencia falsa. En cambio, cuando era necesaria crear una situación de emergencia verdadera, que era la de Valencia, se tocaron los huevos y se lavaron las manos y echaron la culpa a Amazon. Bueno, Amazon ya ha dimitido, ha tardado, y además ha sido la más de oportuno de dimitir justo el día que iba a declarar el corrupto del fiscal general del Estado, que en lugar de trabajar para los españoles trabaja para el sanchismo, y eso es más que evidente, y para liquidar adversarios políticos o familiares de adversarios políticos, como este caso el novio de Ayuso, ¿no? Que según parece les molesta mucho a Ayuso. Más les va a molestar a Abascal en los próximos tiempos, ya os lo digo. Pero bueno, en todo caso, deciros que, para no perder el hilo, que eso es corrupción covidiana, porque gracias a que se interrumpieron la lógica del control económico, de los contratos, gracias a que en aquellos tiempos la gente estaba más preocupada por mirar a ver si podía bajar el perro o ir a por pan y que no se le tiraran encima a los vecinos como muertos vivientes del Walking Dead, o aguantar las gilipolleces de aprender a 8 a unos hijos de puta, ¿eh? A mí me echaron de un barrio de Granollers porque hice una especie de performance donde puse la canción de Libre del cantante ¿cómo se llama ahora? Estoy un poco espeso, pero lo intento. Sí, hombre, del cantante valenciano que murió, de Nino Bravo, a tope, y les dije, ahora aplaudir, hijos de puta. No les gustó, claro, pero bueno, nunca me he arrepentido de eso, aunque me echaran de Granollers. Deciros que allí en Fuerteventura me echaron de mi casa con todo pagado, me mandaron a la Guardia Civil, me mandaron a los juzgados, me mandaron a los del juzgado, y bueno, hice unos vídeos que estaban en el anterior canal donde ofrecí cierta resistencia, pero al final me tuve que ir por piernas porque me sentía en peligro. Ahora lo comprendéis a lo mejor, ¿no? De cómo se las gastan los sociatas. Y si no, que se lo pregunten a Vidal Cuadras, que no es Irán, Vidal Cuadras, que no es Irán quien te ha ordenado asesinar. Bueno, hay muchas cosas que se dicen, otras que no se cuentan, otras que se las callan algunos para aprovecharlas. Yo intento contar todo lo que puedo, hay cosas que no las puedo contar todavía, pero sí que os tengo que decir una cosa, que hay que tomar medidas legales y medidas drásticas contra todos estos personajillos que han engañado a la gente y que han provocado que la gente se vuelva medio loca o se muera directamente o enferme gravemente. Y que eso no tiene que pasar, no se tiene que permitir, no se pueden ir de rositas. Y aquí entran los jueces, que tanto se están molestando ahora por hacer caer a Sánchez, porque Sánchez les ha tocado las narices, evidentemente, intentando eliminar todas sus competencias y sus capacidades, ¿no? Por puro interés de tapar su corrupción. Decirles que este tema también hay que tratarlo y que no hay que pasarlo por alto, señores jueces y señoras juezas. Ahora que parece que os ponéis a trabajar un poco, ¿no? Por los españoles, habéis tardado, hasta que no os habéis visto en peligro vuestro poder y vuestras competencias, no habéis movido el culo, Eso también hay que reconocerlo. ¿Qué más os tengo que decir? Que bueno, que esto no es un problema de extrema derecha, es un problema de extrema gilipollez de muchos españoles que no son capaces de ver la realidad y que se van a llevar una sorpresa muy grande en cuanto se convoquen elecciones. Por cierto, señor Feijóo, ¿cuándo piensa hacer la moción de censura? ¿Qué más tiene que pasar? Porque se le están acabando las oportunidades de ese presidente, por mucho que usted se fije en las encuestas que le favorecen. Solo hay que salir a la calle y respirar un poco el ambiente que hay. No le favorece a usted, evidentemente a Sánchez tampoco, ni a la izquierda en general, ni a los nacionalistas en general. Están surgiendo nuevas propuestas y se está reforzando muchísimo Vox, cuando ya se ha visto, como yo os comenté, que lo de Luis era una estafa, una farsa. Me costó verlo, pero al final lo vi. Fomentada por el CNI, como tantas otras intentonas que está haciendo. Y lo único que está haciendo el CNI con estas campañas de ingenieros sociales es favorecer a Abascal, seguir haciendo todas estas chorradas. Que la gente se está dando cuenta de la jugada y del percal. Por último, deciros que
además de hablaros de la corrupción covidiana, que como os digo se basa básicamente en falsear contratos, en pegar pelotazos, en multiplicar el coste de unas mascarillas que no sirven para nada, o en montar, pues como bien ha dicho Luciano Carbonao, exposiciones de bragas, ¿no? Como hizo el señor Ángel Víctor Torres allí en Canarias, mientras hacía pelotazos con sus amiguitos. Como no tenía bastante de hacer pelotazos con sus amiguitos de Canarias, pues se internacionalizó, ¿no? El señor, y presionó pues para multiplicar las mordidas, ¿no? Este que es un masonazo y que se ha gastado 2 millones de euros en un templo masónico en Santa Cruz de Tenerife, masonazo igual a hijo de puta, igual a corrupto, igual a globalista criminal, que lo sepáis, y quien no vea eso es que no se entera de una mierda, lo siento, ¿Qué más os tengo que decir? Bueno, yo sé que hay la costumbre de insultar a los progres, de que son tontos, que no se enteran de nada, pero yo sé que en el tuétano de los progres hay mucho miedo al pasado. Tendríais que tener más miedo al presente, que nos están fabricando, y al futuro, que al pasado, y que simplemente os digo una cosa, para que despertéis una puñetera vez. Si vosotros enarbolasteis una vez la bandera de la libertad y la bandera de la justicia y de la igualdad, ¿qué coño hacéis votando a Pedro Sánchez? Que ni es justo, ni es honrado, ni lucha por la igualdad, solo lucha por los pelotazos de sus amigotes del Peugeot y de los que tienen carne del PSOE. ¿No os estáis dando cuenta todavía? ¿Que no queréis votar a Vox? Pues quedaros en casa. ¿Que queréis dar una buena lección a Pedro Sánchez? No votéis al PP, que es el PSOE azul. Votar a Vox. Una hostia con la mano abierta en todo alto. ¿Qué es el único partido que se enfrenta al PSOE? Corrupto y criminal. Vox, ¿no? Bueno, y a lo mejor un poco Alianza Catalana, pero bueno, Vox, a nivel nacional de toda España. Ya sabéis. ¿Que queréis esperar o montar un partido nuevo? Pues hay algunos candidatos, hay gente muy valiosa que ahora se ha puesto a apoyar a la derecha porque la izquierda es una basura, pero que tienen corazón y sangre de izquierdas, progresista, y que lo mismo pueden hacer algo interesante, ¿no? Cuando se les pase el cabreo, porque ahora seguramente también votarán a Vox. Yo solo os digo que no, hay gente que no es capaz de comprender la gravedad de la situación del país y lo que está por pasar, no lo que está pasando, no, lo que está por pasar. Si seguimos 5 minutos más con este personaje, que además tiene problemas mentales graves, como es evidente, y sus pelotas, ¿no? Que acostumbran a ser más estúpidos que él y tan corruptos como él, porque más corruptos que él no puede ser nadie. No puede ser nadie. Ha batido todos los récords de corrupción, de nepotismo, de falsedad, de mentiras, de persecución del adversario político y de quien no le vale al agua. Eso ha sido lo peor, a lo mejor. Eso ha sido el ADN del sanchismo, ¿no? Nunca se había visto en democracia, al menos, esta persecución política del adversario. Esto solo se había visto al principio del franquismo y en la Segunda República, en este siglo. Y luego ha llegado Sánchez y lo ha superado con creces ambas cosas. Ambas etapas. Los primeros años del franquismo, donde hubo evidentemente venganza, no hubo justicia, y toda la Segunda República por parte de los que llamaban rojos, los republicanos, que ha sido de vergüenza, habéis vendido que erais los buenos, hicisteis unas matanzas, y lo habéis tapado todo, nos habéis querido engañar modificando la historia. La historia está ahí, no se puede cambiar. Yo, como siempre os digo, no os voy a defender el franquismo, nunca lo he hecho, pero tampoco me parece que esta democracia sea muy, muy perfecta, Y como todo, el franquismo tuvo sus virtudes y sus defectos, y la democracia pues ha tenido más defectos que virtudes, aunque nos hayan vendido que ha tenido solo virtudes y ningún defecto. Tenemos que aspirar a algo más, y tenemos que aspirar a que sobreviva España y los españoles. Los españoles primero. Y que nadie se tome mal esta frase que diré, esta extrema derecha, no. Los españoles no podemos ser los últimos, tenemos que ser los primeros. Y luego los demás. Que España siempre ha sido un país de acogida, pero no para acoger delincuentes y criminales, sino para acoger
inmigrantes que vengan a trabajar y a crear una vida aquí. Que a ver, los haylos, y yo los conozco. Y de todas las razas y de todas las culturas y de todas las religiones. No nos vayamos de una punta a la otra tampoco, que eso tampoco será bueno. Pero los españoles primero, sean nacidos aquí o nacionalizados aquí. Y el que no, y el que delinca, se le quita la nacionalidad y se le expulsa a su país. No solo al que sea un inmigrante ilegal, y el inmigrante ilegal que demuestre que quiere trabajar o que tenga un contrato de trabajo, legalizarlo, por favor, que hacen falta. Pero primero los españoles. Y con esto acabo, deciros que se calcula que ha habido entre 160.000 y 200.000 muertos por culpa del gran genocidio ocultado de las vacunas, falsas vacunas del COVID, que en realidad son experimentos genéticos para asesinar a la gente y enfermarla. Así como os digo. Y que si este vídeo me lo va a censurar YouTube, aparte de cagarme en todos sus muertos, dejaré de hacer vídeos en YouTube y los haré en otro sitio. Y espero que esta vez coincidan las visualizaciones con lo que me reconocen. Porque el último vídeo que hice, YouTube me reconoció unas 150 visualizaciones y solo en X tenía más de 6.000. Comprobado, ¿eh? Ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Estáis incurriendo en delito. Estáis incurriendo en usurpación de funciones de un país y en delito al censurar a la gente por sus opiniones. Y eso no lo puede encubrir unas normas de una plataforma, no, porque estáis difundiendo en España y tenéis que cumplir la legislación española. Y la legislación española, mientras Sánchez no se la acaba de cargar y de pisotear, indica que tenemos derecho a libertad de expresión y que opinar no es un delito de odio. Opinar no es un delito de odio. ¿Sabéis? Pues venga, y si tenéis cojones para censurarme, ya os digo, tomaré medidas legales y quién sabe, lo mismo ha llegado el momento de pedir explicaciones y pedir justicia para lo que ha hecho YouTube con sus creadores de contenido que han hablado de ciertos temas y por qué lo ha hecho sobre todo. ¿Vale? Venga, hasta luego.